Buenas tardes, soy Estefanía Arcos y mis compañeras Lady Marcela Castaño y Rochi Giselle Lemos. Somos estudiantes de noveno semestre de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. A continuación explicaremos acerca de la psicoterapia de Gestalt, su historia, sus técnicas y su aplicabilidad. La psicoterapia Gestalt o gestáltica es un tipo de terapia psicológica que se enmarca en la categoría de la psicología humanista, en el sentido de que asume la manera en cómo el pensamiento humanista concibe al ser humano, a sus metas, a sus abanicos de necesidades y a sus potencialidades. Además, como su nombre lo indica, recoge los referentes teóricos de la psicología de la Gestalt y los utiliza para proponer una forma de psicoterapia. Los principales responsables del desarrollo de este tipo de psicoterapia son autores como Paul Goodman, Isadora Fromm y especialmente Fritz y Laura Perls. La terapia Gestalt pone énfasis en la manera en la que las cosas que experimentan son formuladas mentalmente, más que preocuparse por el contenido de lo que nos ocurre. Esto significa que desde este tipo de terapia la importancia recae en la forma en la que se experimenta algo y no en ese algo en sí. No se intervienen a partir de preguntas como ¿qué nos ocurre?, sino desde el cómo nos ocurre y cómo lo experimentamos. Este enfoque remarca el papel de las sensaciones subjetivas, ya que parte de los planteamientos de la psicología humanista. Los principios de la terapia Gestalt son tres. El primero, aquí y ahora. O sea, que desde la terapia de la Gestalt se asume que los seres humanos percibimos todo lo que nos ocurre como una experiencia unificada. Esto significa, entre otras cosas, que nuestra idea de lo que es un futuro y el pasado no son más que proyecciones de cómo vivimos el presente. El segundo es la toma de conciencia. Desde la psicoterapia Gestalt es muy importante tomar nota de lo que nos ocurre, es decir, mirar hacia las propias experiencias y pensamientos que nos permiten, por un lado, ser mejores reconociendo nuestro estilo a la hora de experimentar y, por el otro, tener más poder de decisión a la hora de cambiar nuestra manera de ver las cosas. El tercer punto es la responsabilidad. Tomar conciencia de los propios actos y estilos de experimentar las cosas implica también asumir las consecuencias de estas acciones. A partir de la aceptación de los errores y de la hipotetización de los riesgos, se gana autonomía. Es por esto que esto abre el abanico de opciones y de concepción de los sentidos en los que se puede actuar desde una perspectiva existencial. En definitiva, la terapia Gestalt ha florecido extendiéndose a lo largo a una gran cantidad de ámbitos sociales y humanos, para poner en práctica los principios de la Gestalt en todo tipo de objetivos. Es por esto que aunque este tipo de terapia se relacione con la idea del desarrollo personal, no se limita al ámbito de la clásica consulta psicológica, sino que puede entenderse como una herramienta para redefinir los estilos de vida. Enfocándonos en la terapia de la Gestalt y sus técnicas, hay que hablar de tres clases básicas. La primera, técnicas supresivas. Esta técnica gestáltica trata de que la persona experimente aquello que quiere evitar o que está oculto para ayudarle así en su toma de conciencia. Por ejemplo, se trabaja la experimentación del vacío o la nada, con el fin de integrarlo en uno mismo y vivirlo y comprobar que puede emerger ahí. Otra de las técnicas es las técnicas expresivas. Estas tratan de que la persona exteriorice su interior. Aquí puede trabajarse con ejercicios de imaginación en situaciones propias para que aparezcan temores o episodios inconclusos, pudiendo que la persona exprese lo que no había expresado, ¿sí?, anteriormente, y ayudándole así a darse cuenta de aquello que probablemente llevase dentro y que no era consciente. Por parte con la técnica de la silla vacía, donde el individuo adopta diversos roles, se logra hacer aflorar aquellas cosas que no se expresaron o hicieron en su momento y que actualmente pesan sobre él, sobre el individuo. Otra de las técnicas es la técnica integrativa, las integrativas. Esta técnica trata de que las personas reintegren o incorporen a sí mismos sus agujeros, partes alineadas, quiere decir.
En esta técnica gestáltica se hace mayor hincapié en la incorporación de la experiencia. Aquí podemos hablar de la asimilación y las proyecciones, donde intenta el individuo que haga propias aquellas que él mismo hace. Les voy a hablar de las 5 técnicas de la Gestalt para favorecer el crecimiento personal. Nos obliga a tener contacto con aspectos conflictivos, dolorosos, incluso con nosotros mismos para poder avanzar. Nos ayuda a centrarnos en nuestro presente para poder favorecer nuestra autorrealización, incluso una toma de decisiones más acertada. Igualmente nos facilita crecer a nivel personal de un modo más libre. Todos tenemos derecho a construir el tipo de realidad que deseamos y este enfoque nos invita a ello con claras influencias humanistas. Según Peirce, nuestra principal angustia como seres humanos es la brecha que abrimos entre la ahora y el después. El fin de esta técnica es comprender nuestros problemas de un modo global. Esta perspectiva nos propone concentrarnos en entender cómo nos afectan estas circunstancias. Nos anima a comprender que las ideas que podemos tener del pasado o del futuro se deben a cómo vivimos el presente. Por lo tanto, la técnica de la Gestalt tiene otros propósitos con los cuales nuestro crecimiento personal nos ayuda además de tomar conciencia de lo que somos, lo que sentimos y de lo que necesitamos actuando con responsabilidad. Donde más efectividad ha mostrado este modelo es en el campo del crecimiento personal. Estas técnicas giran en su mayor parte en lo que Peirce llamó en su momento reglas y juegos. Muchas de esas estrategias dinámicas y muy originales y variadas intentan hacernos más conscientes de nuestro mundo para poder vencer la resistencia y facilitar a su vez nuestro proceso de valoración. La primera técnica se llama asuntos pendientes. Hace referencia a esos hechos del pasado que afectan nuestro presente. Son emociones no gestionadas, sentimientos atascados, nudos personales que nos quitan vitalidad en el aquí y el ahora. Según la Gestalt, todos tenemos asuntos pendientes con familia, con la pareja, con amigos, incluso con personas que ya no están con nosotros. Debemos de sacar a la luz esas emociones para dejar de apegarnos al sentimiento, la pérdida e incluso el resentimiento. Se puede llevar a cabo una simulación, un proceso mental de reencuentro, afrontamiento y despedida o evocación mentalmente a la persona y expresarle aquello que necesitamos decirle. Una vez expuesto y reconocidos los dejaremos ir y podremos avanzar. La segunda técnica se llama silla vacía. Se utiliza para favorecer el encuentro y proyecciones imaginarias de otras personas en procesos de duelo y resolución de traumas. Dentro del campo del crecimiento personal se usa con otros fines, como generar un diálogo interno donde deben quedar escenificados nuestros opuestos. La tercera técnica se llama me hago responsable. Su finalidad es permitir que seamos más conscientes de lo que ocurre en nuestro interior, que lo percibamos, lo aceptemos y a su vez propiciemos una conducta más activa en torno al cambio. La cuarta técnica se llama practicar el continuo de la conciencia. Es esencial que el terapeuta tome contacto con el cómo de la experiencia de la persona más que con el por qué. Entender cómo el paciente afronta los problemas, cómo los vive, cómo los siente y los interioriza. Hay que abrir un espacio en el que sea posible identificar sus emociones y sensaciones presentes mediante preguntas tales como dime qué sientes, dónde lo sientes, explicar
que notas en el aquí y el ahora. También se puede hacer a nivel personal. La quinta técnica se llama transformar las preguntas en afirmaciones. Esta técnica tiene una utilidad terapéutica muy valiosa. Nos ayuda a declarar realidades internas y a movilizar recursos. Cuando nos sentimos desesperados y sin fuerzas, la Gestalt nos propone convertir preguntas en autoafirmaciones. Ejemplo, cuando me siento mal, voy a hacer lo posible por cambiar esta sensación y que mañana sea un día mejor. Las técnicas de la Gestalt son tan originales como funcionales, al permitirnos tener contacto con nuestras necesidades. Muchas gracias.